Hola, estudiantes del curso cuarto de Penal General. Eh, Llevamos bastantes días sin vernos, sin embargo, pues vamos a adelantar a través de esta clase algo. No sé qué es la mejor manera, pero de todas maneras vamos a adelantar. Veíamos en clases pasadas la teoría del hecho punible. Y dentro de la teoría del hecho punible veíamos el hecho punible desde el carácter formal, del carácter sustancial, desde el carácter eminentemente dogmático. Y de ahí se dividía el hecho punible en lo que es la teoría de la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Y empezamos a analizar la tipicidad de carácter objetivo. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un cuadrito en el cual establecíamos una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva? Tipicidad objetiva con relación a qué? Precisamente a cuáles son esos elementos del tipo, los ingredientes especiales del tipo, pues, perdón, cuando hablamos de clasificación de los tipos ya lo hablamos con relación a su estructura, a su contenido, al sujeto activo. Ahora, ingredientes del tipo. Y veíamos que existen ingredientes normativos y subjetivos del tipo. Después ya empezamos con los dispositivos amplificadores del tipo, que vimos la tentativa, sus clases de tentativa y la coparticipación. Digamos que ahí empieza algo muy especial para el Código Penal y para el derecho penal general, que es el proceso de adecuación típica. Y cuando hablamos del proceso de adecuación típica tenemos que hacer referencia a que existe el artículo 250 de la Constitución Política que define cuáles son las funciones de la Fiscalía General de la Nación, que fue modificado, que llegó la Ley 906 del año 2004 a través del precepto, digamos, de orden constitucional, que fue el acto legislativo número 03 del año 2002, y estableció que existían unas funciones especiales de fiscalía. Y dentro de las funciones especiales de fiscalía está la más importante, que es que sea el titular de la acción penal. Y cuando se habla que sea el titular de la acción penal, es el único organismo de control encargado de la persecución criminal. Después vamos a explicar el por qué hoy en día se deja también ese tipo de persecuciones penales a los particulares. Sin embargo, en derecho penal general tendremos que decir que solamente la Fiscalía General de la Nación. Y ahí empieza el proceso de adecuación típica. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba desde la primera clase que tuvimos, existen bienes jurídicos tutelados, establecidos por la Constitución Política, establecidos por el Código Penal, en la parte especial del Código, en las cuales se protegen los derechos fundamentales y los bienes esenciales de cada persona y de la comunidad entera y del Estado. Y el primer bien tutelado jurídicamente es la vida, porque se dice que después de la vida nacen los demás derechos. Sin embargo, cuando se viola o se transgrede algún bien jurídico tutelado, tiene una consecuencia jurídica y judicial especial. Hablemos que existe un bien jurídico tutelado, enmarcado, por ejemplo, digámoslo, en una persona. Ese bien jurídico tutelado tiene unas lesiones efectivas a ese bien jurídico tutelado. Y esas lesiones efectivas se transgreden a través de ¿qué? De hechos jurídicamente relevantes. Esos hechos jurídicamente relevantes, y lo hablábamos también creo que en la primera o segunda clase, ¿cuándo es jurídico el hecho? ¿Cuándo el hecho es jurídico? Decíamos, cuando nace una persona es un hecho jurídico, claro, porque nace la vida y el Estado debe hacer una estadística, debe identificarlo, debe decir que esa persona es natural de un Estado. Es un hecho jurídico. Pero acá en materia penal vamos a hablar que cuando un hecho es jurídicamente relevante. Un hecho es jurídicamente relevante cuando transgrede efectivamente, o al menos lo pone en peligro, un bien jurídico tutelado. Esa transgresión tiene una consecuencia jurídica. Hablemos que se enmarca en un comportamiento típico, o sea, se enmarca en un tipo penal. El hecho jurídicamente relevante se enmarca en un tipo penal. Ahora, ese comportamiento enmarcado en el tipo penal
debe tener una consecuencia judicial y jurídica. Hecho jurídicamente relevante, proceso de adecuación típica, que es lo que tenemos que ver ahorita. O sea, que ese hecho jurídicamente relevante reviste en la parte especial del código. Ese hecho jurídicamente relevante lesionó o puso en peligro un bien jurídico tutelado, que tiene una consecuencia judicial importante. Ahí es donde entra, digamos, la integralidad de los derechos que tenemos que estudiar: derecho penal general, derecho penal especial, procedimiento penal. Derecho penal general, que es lo que estamos viendo en este momento, es cuando vemos que ese hecho jurídicamente relevante se transgrede en un comportamiento que lesiona un bien jurídico tutelado. Eso se llama proceso de adecuación típica, porque estamos diciendo que ese hecho jurídicamente relevante se adecua típicamente en una lesión efectiva a un bien jurídico tutelado, o al menos lo pone en peligro. Bueno, volvamos al proceso de adecuación típica, el hecho jurídicamente relevante. Resultó que Juan y Pedro entran a la casa de Mónica sin el permiso de ella. Entran a la casa y hurtan, se llevan los elementos de valor de la casa de Mónica. Salen corriendo y posteriormente son capturados por miembros de la Policía Nacional. Ahora, veamos. Hecho jurídicamente relevante, el hecho que Pedro y Juan hayan entrado a la casa de Mónica sin el permiso de ella y se hayan llevado sus bienes. Ahora, proceso de adecuación típica. El proceso de adecuación típica es que se enmarca dentro de los límites previstos en el artículo 239 y siguientes del Código Penal colombiano, que habla de ¿qué? Delitos contra el patrimonio económico. Delitos contra el patrimonio económico, hablando hurto. Hurto, el que se apodera de cosa mueble ajena con el propósito de obtener un fin de lucro especial, tendrá una pena de tanto. Que el hurto se puede calificar. Hurto calificado. ¿Cuándo se califica el hurto? Cuando existe violencia sobre las personas o sobre las cosas, o cuando se entra a una habitación ajena, se abren las puertas con algún tipo de ganzúas, se califica el hurto. También se puede agravar hurto calificado con circunstancias de gradación punitiva. Se agrava por el numeral décimo cuando son dos o más personas las que realizan el hurto. Ahora, el hurto puede ser, como lo mencionábamos en clases anteriores, que por circunstancias ajenas a la voluntad de la gente no se hayan podido consumar la conducta, o sea, que haya sido en modalidad tentada o consumada. Aquí estamos hablando que Pedro y Juan, digámoslo entre comillas, si fueron capturados a las afueras del conjunto del apartamento de Mónica, estamos hablando que es un hurto tentado. Bueno, pero no es tanto la parte especial del código en cuanto al hurto que sea calificado y agravado, sino que ese hecho jurídicamente relevante se adecua en una conducta típica. ¿Cuál es la conducta típica? Hurto, delitos contra el patrimonio económico. Ahora, tiene una consecuencia judicial. Cuando lo digo que los funcionarios de la Policía Nacional los capturan en las afueras del apartamento de Mónica, ellos tienen que realizar un procedimiento legal para poder judicializar a Pedro y a Juan. Entonces tendrán que llevarlos a una estación de policía, posteriormente los tendrán que llevar inmediatamente o más tardar el término de la distancia a la Fiscalía General de la Nación para que realice actos urgentes y pueda iniciar la Fiscalía General de la Nación una persecución criminal legal en contra de Pedro y Juan. Eso es el proceso de adecuación típica. Cuando ese hecho jurídicamente relevante se repercute o tiene una consecuencia, digámoslo, práctica judicial, cuando
ese hecho jurídicamente relevante se consuma, o sea, entran a la habitación o al apartamento de Mónica, ya están transgrediendo ¿qué? El patrimonio económico de Mónica. Entonces, ese hecho jurídicamente relevante ya se adecua en una conducta típica. Y ahí es donde viene que posteriormente, ya al final de este curso de penal general, nos vamos a dar cuenta que ese proceso es típico, es antijurídico y es socialmente reprochable. Típico, antijurídico y culpable. En este momento solamente estamos en cuanto a lo típico, que se adecua en una conducta que para el ordenamiento penal es absolutamente típico, o sea, que se encuentra dentro del ordenamiento. Lo veíamos cuando hablábamos de tipicidad de carácter objetivo al inicio de la estructura del hecho punible. Digamos que sería lo más importante el proceso de adecuación típica. Ahora, ese proceso de adecuación típica empieza con los concursos. Y precisamente se me hace muy importante la lectura que les puse, esa tesis del profesor Posada Maya, que es el jefe del área penal de la Universidad de los Andes, en la cual él hace un estudio sobre los concursos. Y yo les dije, ustedes lean solamente concurso ideal, material y no más. Ahora, veamos qué es concurso. Voy a limitar a lo que menciona el artículo 31 del Código Penal. Dice, el que con una sola acción u omisión, o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal, o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una en ellas. Inciso segundo, modificado por la ley 890 del año 2004, artículo primero. En ningún caso, en los eventos del concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de 60 años. Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con las que tenga señalada la pena más grave, contemplar sanciones distintas a las establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en la tercera parte. Eso es el artículo 31, nos habla del concurso de conductas punibles. Y entonces, si ustedes le pusieron atento cuidado a lo mencionado por el profesor Posada Maya, con relación a los concursos tenemos que decir que existe inicialmente un concurso efectivo de tipos, que se divide en concurso ideal y concurso material. ¿Qué sería el concurso efectivo de tipos? Lo que menciona el código. Cuando con una sola acción o omisión, o con varias acciones o omisiones, se infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición. Eso es un concurso efectivo de tipos. Ahora, ¿qué sería un concurso ideal de tipos? Cuando precisamente se subsume una conducta en otra. Y lo voy a desarrollar esa idea de la siguiente manera. Cuando, por ejemplo, se habla del delito de rebelión, y si nos buscamos la rebelión en el Código Penal, dice lo siguiente, queridos colegas. Dice la rebelión que los que mediante el empleo de armas pretendan derrocar al gobierno nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional incurrirán en prisión de X a X. Miren, colega, lo siguiente, los que mediante el empleo de armas, aquí estamos hablando que cuando se habla de armas
estamos también frente a un precepto, frente a un tipo penal previsto en el artículo 365 del Código Penal, que dice lo siguiente: el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministra o repare o porte armas de fuego de defensa personal. Luego aquí dice, en la rebelión, los que mediante el empleo de armas. Si ven ustedes que subsume el empleo de armas del artículo 365 dentro del artículo 467. O sea, para que exista rebelión debe existir el empleo de armas. Y generalmente quien utiliza este tipo de armas, hablando de factores reales de poder como son aquellos disidencias de la FARC, por ejemplo, o el ELN, o el EPL, o las ODINES, o las BACRINES, generalmente no tienen permiso para portar dichas armas. Y si no tienen permiso para portar dichas armas, están ejerciendo, si son grupos beligerantes, si son grupos en contra del ordenamiento jurídico y constitucional, pues estamos frente a un porte ilegal de armas y una rebelión. Lo que pasa es que no se puede concursar porque se estaría violando un principio de non bis in idem. Estamos hablando que la rebelión subsume el porte ilegal de armas. Eso es concurso ideal de tipos, de forma genérica. Ahora, concurso material de tipos. El concurso material de tipos lo conseguimos en el mismo artículo 31 del Código Penal. Cuando mencionábamos anteriormente que el que con una acción o omisión o con varias acciones y omisiones infrinja varias disposiciones de la ley, o sea, que con el solo hecho de que se reúnan varias personas con el hecho de cometer delitos, ya estamos frente a un concurso de delitos. Lo desarrollo de la siguiente manera: con una sola acción se pueden infringir varias, o se pueden transgredir varios bienes jurídicos tutelados con una sola acción, o con varias acciones se puede lesionar un solo bien jurídico tutelado. Desarrollémoslo de la siguiente manera: cuando entran Pedro y Juan al apartamento de Mónica, cuando entran ellos están violando las cerraduras y están dañando las cerraduras como tal, además de que están lesionando el bien jurídico del patrimonio económico, también están constituyendo un delito especial que se llama daño en bien ajeno. Daño en bien ajeno, hurto. Si cogieron a Mónica, la amarraron, la amordazaron y la metieron dentro de un baño mientras ellos hurtaban, estamos hablando que también existe un secuestro. Entonces miren ustedes lo que existe: hurto, daño en bien ajeno, secuestro. Ahora, le pegaron a Mónica para poderla, para poder generar la circunstancia de inferioridad. Para poderla amarrar, le pegaron varias veces en su cara. Otro delito, lesiones personales. Ahora, también Pedro y Juan hubieran podido utilizar armas, también porte ilegal de armas. Miren ustedes que son, con una sola acción que realizaron ellos, al entrar en el apartamento de Mónica, pudieron infringir varios tipos penales. Lo mencionábamos anteriormente: daño en bien ajeno, hurto, secuestro, porte ilegal de armas, lesiones personales. O, también lo dice el Código Penal, varias veces la misma disposición, o con varias acciones u omisiones infrinja varias veces la misma de la ley o varias veces la misma disposición. Por ejemplo, que Juan, que trabaja en el Banco de Occidente, todos los días hurta al banco la suma de 10.000 pesos. Y a los 6 meses el banco se da cuenta de que todos los días generó un hurto sucesivo, homogéneo y sucesivo. Estamos hablando que con varias acciones durante el tiempo, Juan
empleado del Banco Occidente, transgredió el bien jurídico tutelado del patrimonio económico de el Banco Occidente. Eso digamos que es el concurso material. Vamos a otra vez a retomar lo mencionado. Existe un concurso efectivo de tipos, mencionado en el artículo 31 del Código Penal. Cuando con una sola acción u omisión se transgreden varios o se lesionan varios bienes jurídicos tutelados, o con solo una acción, o con varias relación de acciones u omisiones se transgrede un solo bien jurídico tutelado. Eso es el concurso material. Ahora, el Código Penal establece que solo existen el concurso homogéneo y heterogéneo, simultáneo y sucesivo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Como también puede ser dentro del concurso aparente de tipos bajo el principio de subsidiariedad, especialidad y consunción. Quiero que dejemos ahí que con la lectura que tomamos el otro día del profesor Pasada Maya y lo que les acabé de mencionar a ustedes, dejemos ya visto lo que es concurso efectivo de tipos del carácter ideal y material. En la próxima sesión, que yo pienso que en unos minutos vuelvo y se las envío a ustedes, vamos a ver concurso aparente de tipos y concurso en el Código Penal colombiano. Los dejo ahí y más tardecito les dejo otro video. Muchas gracias.